que nos sumamos a los pronunciamientos de la Cámara de Diputados y también la de senadores y al pronunciamiento de nuestra presidenta, que ha rechazado este impuesto que le quieren poner al envío de remesas. Y bueno, hay que decir que este impuesto es un asunto de violación de derechos humanos y es un asunto de injusticia. Y yo quisiera ayudar un poco para poner en contexto por qué está ocurriendo esta realidad. No hay duda de que el modelo globalizador, donde el eje y el centro era Estados Unidos, ya no existe. Estamos ahora en un mundo multipolar y hay distintas competencias y distintos movimientos, y ojalá que este tema nos ayude para que aquí hablemos de nación, hablemos de patria, hablemos de qué y para dónde va México, independientemente de las posturas ideológicas y políticas, sino que hablemos como nación y defendamos lo que es y lo que debe de ser de México en este mundo globalizador, que de alguna manera nosotros estamos en el eje donde está el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, Estados Unidos trae un problema mayúsculo. Es el país que más endeudado está del mundo. Trae el 131% de deuda de su PIB. Y ya sabrán su PIB de cuánto es, más o menos 26, 27 billones de dólares. Bueno, pues 131% de su deuda. Entonces trae un problema de déficit mayúsculo y está buscando de dónde conseguir dinerito. Uno es por la vía de poner los aranceles. Se ve que no va a dar porque cambió el mundo globalizador, ya no se puede. Y bueno, pues ahora quiere que le aportemos algo, los mexicanos que trabajan con mucho esfuerzo y que han hecho que Estados Unidos prospere, y pues ahora les quiere poner un impuesto. Creo que es incorrecto e injusto y es una violación de derechos humanos. Lo que antes se hacía llamar Estados Unidos el eje del capitalismo, que era el ejemplo de las libertades, el ejemplo de derechos humanos, ahora no está sucediendo así. Y bueno, también allá sí hay una confrontación porque más o menos están por mitad, no como aquí en México. Aquí en México estamos 80-20, pero allá están más o menos 50-50. Entonces, pues necesita, a ver que había dicho, escuché aquí al senador Adán Augusto, había dicho que iba a ser el muro y que los mexicanos íbamos a pagar, y esta es una forma un poco de decir que va en esa dirección. Yo espero que se logre consolidar y integrar la comisión y que haya esa discusión y esa relación directa con los legisladores de Estados Unidos y que se evite que se ponga este impuesto, porque sería una violación de derechos humanos y un mal ejemplo y una mala relación con nosotros como país, porque nosotros estamos y estaremos siempre en contra de la violación de los derechos humanos y más sobre nuestros connacionales que viven en Estados Unidos. Miren, les voy a decir algunas cifras importantes para que vean lo que es lo que aportan los mexicanos. La aportación de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos es de 344,000 millones de dólares solo 2024. Es el 8% de PIB en Estados Unidos. Y los trabajadores mexicanos contribuyeron con 121,000 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos. Permítame un segundo, diputado Sandoval. ¿Con qué objeto, diputada? Si le puedo hacer una pregunta al orador. Si quiere hacerle una pregunta a la diputada, diputado. Acepto. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, tiene 2 minutos para la respuesta, no lo interrumpiré, después vuelve a correr su tiempo. Adelante. Gracias, diputado Sandoval. Yo soy diputada por Guanajuato. Guanajuato es un estado pues muy migrante y me preocupa mucho esta situación. ¿Usted considera que los derechos humanos en qué afectarían a toda esta población que va a vivir todo esto, y esperemos que no, pero ¿usted qué considera que pasaría
si es que se diera? ¿Qué renglones, qué situación estaríamos viviendo? Pues mire, si en caso de, esperemos que no pase, que haya reflexión y corrijan, de entrada es un abuso porque harían doble tributación. Ya de lo que recibieron, ya le cobraron lo que acá nosotros llamamos ISR, el impuesto sobre el trabajo. Entonces sería un abuso, una violación del derecho que ya, a un recurso que ya su trabajo generó y una doble tributación. Luego, lo que repercutiría a las familias mexicanas, porque muchas familias mexicanas, 20, 30, 40% de su ingreso es lo que le apoya el trabajador mexicano que está en Estados Unidos. Entonces, repercutiría en muchas formas para el tema de acceso a la salud, el tema de la educación, el tema de vivienda, el tema de muchas cosas. No hay duda de que sería grave y sería un impacto porque ahí, pues sí, otro efecto es que reduciría el envío de remesas porque ya no está en disposición de pagar ese doble tributación. Eso es lo que creo que sucedería. Ahí terminaría mi respuesta. Miren, un dato importante. 1 de cada 6 empleados del sector agrícola es de origen mexicano. En la construcción y la minería, 1 de cada 7. En el sector de alimentos y hospedaje y la recreación, 1 de cada 13. Alrededor de 5% de los trabajadores en Estados Unidos son de origen mexicano, independientemente de su estatus migratorio, es decir, 7.549.836 trabajadores. Sería un impacto más o menos poderoso. Por eso sí conviene que hagamos todo el esfuerzo de salir unidos de este pronunciamiento aquí en la Cámara de Senadores, aquí en esta permanente, el Poder Legislativo como un puño junto con el Ejecutivo y defendamos este abuso que quieren hacer desde nuestro punto de vista. Todos los migrantes cuentan con el Partido del Trabajo y espero que todos nos sumemos en esta dirección. Muchísimas gracias, presidente. Permítanme empezar este mensaje hablándole a través del canal del Congreso a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Sabemos que dejaron este país no solamente por la ineptitud e incompetencia de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, sino que además se sumó el ingrediente que Felipe Calderón trajo a la mesa en su sexenio: la violencia y el vínculo con el narco. El narcogobierno de Felipe Calderón aumentó la expulsión de mexicanos de este país. Ahora que están en los Estados Unidos, queremos decirles desde el Partido del Trabajo que este gobierno, el Estado mexicano, la Cuarta Transformación, el Partido del Trabajo, como integrante de este movimiento, no solamente daremos la cara, sino haremos todo lo posible porque se respeten sus derechos y sobre todo porque no exista una doble tributación, pero sobre todo porque haya un reconocimiento de ustedes como seres humanos, estén en suelo mexicano o no. Segundo, quiero reconocer a la oposición que se ha sumado a este llamado que hizo el senador Adán Augusto López. Reconocer que es el Estado mexicano en pleno, todos los partidos políticos, más allá de la tentación de algunos de sacar raja política y de querer decir que esto es culpa de un gobierno o de otro. Nosotros nos quedamos en el Partido del Trabajo con la opinión del senador Manuel Añorbe. Hay que hacer frente a esto como un solo bloque, porque finalmente los mexicanos que están en Estados Unidos esperan más de los políticos que están acá en casa. The One Big Beautiful Bill, que es una iniciativa de los republicanos en Estados Unidos, tiene una característica extraña.
Trata de ser un paquete económico, pero también marca algunas líneas del nacionalismo que tratan de imponerse en este país. Para nuestro análisis, sin entrar más allá del respeto que tenemos que tener a las naciones hermanas, sustentamos que es una distracción a la política y a la crisis interior que se guarda en Estados Unidos. Una inflación creciente, pero sobre todo los anaqueles vacíos a los que se enfrentarán los estadounidenses con las políticas errantes, de menos hay que decir, del gobierno norteamericano. Esta medida, además, está alineada con la política y el discurso de odio que se ha promovido en los Estados Unidos, que trata de criminalizar a los migrantes. Hay que decir que en este mundo, dada no solamente la globalización, sino el reconocimiento a derechos humanos, no hay extranjeros en suelo internacional. Es crucial rechazar la falsa narrativa de estigmatización que se da a los trabajadores migrantes. Recordemos que nuestros connacionales inmigrantes de otros países solamente envían remesas por el 17%. Son aportantes de la economía norteamericana en un 83%. Ya han pagado impuestos, pero no solamente eso, han pagado derechos a los que hoy se les quiere retirar, como el derecho a la salud. Ni en Europa, ni en Canadá, ni en los países con mayor envío de remesas existe un impuesto directo a las transferencias familiares. Eso es lo que es esto. Transferencias familiares, más allá que un castigo a un país como puede ser México, o todos estos que quieren tasar que si no funcionaron las tarifas hoy quieren hacer a través de las remesas, están afectando a las familias de migrantes en todo el mundo. Todas las personas que viven en Estados Unidos pagan impuestos. Esta sería una doble tributación injusta, y además tiene que ver el gobierno de Estados Unidos, que desincentivaría a vías formales de transferencia de recursos y no cumpliría de ninguna manera con la distracción de la crisis económica que puede enfrentarse en este país. Desde acá concluyo diciendo nuestra solidaridad con los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y no daremos ni un paso atrás en su defensa. Muchas gracias. Yo creo que más que solidaridad, que aquí no venimos a eso, aquí se requieren acciones de esta Cámara de Legisladores, de este Congreso de la Unión, en todos los temas que hoy atañen al país. Todos son importantes, ninguno es menor, pero sí debemos darle prioridad, y en esta Junta de Coordinación, porque somos un Congreso que debe estar organizado y priorizar los temas, hoy tenemos como prioridad para el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados, por supuesto el Verde y el Partido del Trabajo, a nuestros migrantes. Los demás temas no nos dan miedo, sabemos cómo resolverlos, y también sabemos de la herencia que dejaron los gobiernos neoliberales, y por eso vamos a tomar y hemos tomado cartas en el asunto. Regresando al tema de los migrantes, quiero iniciar que efectivamente es prioridad, y debe de ser prioridad no nada más para los mexicanos, sino para instituciones internacionales y para el mundo. Yo hace rato reflexionaba de la participación de todos mis compañeros y compañeras. Yo le pondría hasta un impuesto medieval. Parece que están viendo qué se les ocurre para, por un lado, recabar impuestos, obtener recursos que honestamente no sé si sea de beneficio para Estados Unidos, o por el otro lado sea una medida política. Y si es una medida política me preocupa más, porque hoy hemos visto todo lo que ha desencadenado la guerra arancelaria. Hoy de verdad hay una crisis mundial, y que no he visto ningún beneficio para nadie. Y si eso lo relaciono con lo que hemos pasado como mundo, como planeta, como distintas naciones para llegar a este momento, es
hoy tenemos derechos en todo el planeta. Y estos son los derechos hoy que nos atañen aquí, que son de los migrantes, que es la posibilidad del ser humano de ir a trabajar, de desarrollarse, de tener salud, educación. La migración que tanto se jactaba Estados Unidos de desarrollar y en comentarios o en planteamientos dicen, somos resultado del trabajo de cientos de miles de millones de migrantes. Eso es Estados Unidos. Ahí lo vemos cuando llegamos, está la Estatua de la Libertad. La libertad son derechos. Y que hoy los quieran coartar es un precedente mundial. Y ahora, atendiendo ya en el caso de México, por supuesto que nos afecta. Y sí, por un lado, económicamente, e insisto, por el otro lado, en el tema de derechos. Económicamente ha sido resultado del trabajo, resultado de su dignidad, resultado de amor, de lo que han hecho para trasladarse por las distintas circunstancias para trabajar y enviar ese recurso a sus familiares. Ese recurso, ¿qué es lo que hace? Pues mejora la economía de miles y cientos y millones de gentes, de personas. Ahora, cuando eso se está desarrollando ese recurso, los mexicanos y mexicanas han contribuido a ese país. Hay que reconocérselos también. Y lo han dicho. La construcción, en este caso de Estados Unidos, ha sido con millones de manos mexicanas y que muchos estadounidenses, sin lugar a dudas, se la reconocen. Pero aquí rechazamos categóricamente ese impuesto. No es correcto. Vulnera los derechos de todas las personas. Quiero concluir con esto. En primer lugar, Claudia Sheinbaum, por supuesto que está atenta a todos los temas que atañen a México. En el tema de seguridad, reuniones permanentes, sabemos, y en el tema de migración. Ha estado atenta a todas las políticas arancelarias y migratorias de Estados Unidos hacia México y se ha portado a la altura, así como sus distintos gabinetes. Hoy estamos orgullosos del trabajo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Segundo, me uno, por supuesto, a los planteamientos de mi coordinador o el coordinador del Senado, el senador Adán Augusto. Hay que formar esa comitiva y ahí es donde se discute, no viniendo aquí a sacar raja política o querernos ver bien en un TikTok o en nuestro Facebook. Aquí hay que trabajar. Y tercero, con esto cierro. Muy bien. Me dolió, yo soy diputado por Hidalgo, me dolió mucho, me lastimó. Hoy es mi primera participación aquí en la comisión permanente, ver a una persona que lejos de tomar con seriedad los temas, de verdad quiere hacer un protagonismo que afecta a nuestro país. Pero no le sigamos su cuentito, hay que ponernos a trabajar como lo hemos hecho. Y como diría Pepe Mujica, porque eso me dolió, me lastimó, de que lejos de ponerle atención a un hombre que fue de izquierda, que dio por el mundo políticamente, socialmente, de verdad quería llamar la atención. Él decía, nadie se salva solo, y se lo dirigió principalmente a los jóvenes. Diputado es lo que hay que hacer. Arroyo, si termina Concluyo, su intervención. presidente, y eso es lo que hay que hacer, trabajar en unidad por nuestro país. Es lo que está haciendo nuestra presidenta y, por supuesto, el movimiento de Morena. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Antes que nada, nuestro grupo parlamentario aprovecha esta ocasión reconociendo a todos nuestros paisanos que por diversas circunstancias se fueron a trabajar a los Estados Unidos con el sueño de tener una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Por ello, no estamos de acuerdo con la iniciativa estadounidense que busca imponer el 5% a las remesas a los migrantes, pues se trata de una medida arbitraria e injusta, ya que de esta manera estarán pagando el doble de impuesto, quiere decir, los que ya pagan a la nación norteamericana y el que se busca aplicar también. Los datos oficiales señalan que en 2024 en México las remesas representaron 44.4% del total de las divisas que ingresaron al país. Los números son contundentes al destacar que en este año
se recibió 64.745 millones de dólares por remesas, que es el 2.3% más al respecto del 2023. En 2024, 37.7% de las remesas enviadas a México se recibieron principalmente de los estados de Michoacán, de Guanajuato y Jalisco, entre otros. Jalisco, mi estado, es un gran receptor de remesas, lo cual afectaría de manera significativa a nuestras familias porque miles de ciudadanos viven realmente de estos recursos. Compañeras y compañeros, creo que a todos aquí coincidimos que en esta medida sin duda dañaría a la economía de nuestra nación. Es injusta porque nuestros migrantes trabajan no solo para hacer crecer a los Estados Unidos, sino para también ayudar a sus familias y a sus comunidades. Como países vecinos, siempre ha existido un diálogo respetuoso, justo y equitativo, porque barreras económicas lo único que van a lograr es que se busquen otras vías para enviar los recursos a nuestros migrantes. Legisladoras y legisladores, como ya se ha dicho, el impacto sería significativo porque sabemos que hay comunidades que sobreviven tan solo de estas remesas. Por lo anterior, hacemos un llamado al diálogo para encontrar los canales que permitan lo mejor para ambas naciones, diputado, y principalmente para nuestros hermanos migrantes, que en el grupo parlamentario del PAN los apoyamos al 100%.